Continuamos en Entre Líneas y decíamos que un capítulo importante lo fue en el primer debate, la economía, ¿no? Sí, claramente. Sí. Fue el principal tema del debate, el que generó más intercambios, además más réplicas de los candidatos, ¿no? Así es. Sin que esto implique que se haya dicho demasiado. Sí, claro. En contenido, ¿no? Bueno, la economía está siendo, por supuesto, protagonista en la Argentina. Lo vamos a analizar con un especialista. Está el economista Jorge Ingaramo ya con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, ¿cómo vio el capítulo economía del debate del domingo? Bueno, al no hablar de motosierras y de esas cosas, me pareció bastante aburrido, ¿no? Hubiera sido más lindo que la motosierra se expresara en propuestas concretas, que Bullrich fuera un poco más, estuviera mejor preparada. Obviamente, yo creo que esa parte el changüí se lo ganó Massa, ¿no? No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Y porque es el más estructurado, conoce el sector público, tiene un oficio de poder que evidentemente los otros no tienen, tiene una habilidad para transformar medias verdades en verdades absolutas. Es un tipo hábil, no hay ninguna duda, ¿no? Y evidentemente supo aprovechar los espacios que se le dio, inventó la moneda digital, que es una cosa que no la entiende nadie, ni nadie sabe muy bien cómo es. Y bueno, corrió el arco, como hace siempre, es de su estilo, y los otros no mostraron demasiadas agallas, ¿no? Jorge, y además en la previa uno imaginaba que el capítulo económico lo iba a poner un poco contra las cuerdas al candidato oficialista, ¿no? Y de hecho, bueno, eso no ocurrió. Era el candidato al cachetazo, digamos, o sea, Claro. era el tiro al pichón, digamos, ¿no? Como dicen en el campo. Era como bueno, con la economía como la tenés, con toda la pobreza, la informalidad, la inflación, los múltiples tipos de cambio, la falta absoluta de dólares, las corridas cambiarias, con todo lo que tenés en contra, y bueno, increíblemente está ahí y todo el mundo dice que va segundo en las encuestas. Y bueno, y es más, yo he escuchado a gente de Milei que le tiene miedo a una segunda vuelta con Massa. Claro. Jorge, ha habido Pero eso no quiere decir nada, ¿eh? O sea, eso no quiere decir absolutamente nada. Un debate es un debate. Ganar una elección es ganar una elección. Tener un aparato para ganar la elección es otra cosa. Juntar los diputados y senadores para poder gobernar. Enunciar un plan, porque ¿cuál es el plan de Massa? ¿Quién lo sabe? ¿No? O sea, son muchas cosas que espero que este domingo se empiecen a aclarar un poco más, ¿no? Hay mucho nerviosismo en el mercado, ¿no? Y hay informaciones que dicen que genera incertidumbre Massa y la indefinición de Massa, pero también genera mucha incertidumbre Milei en el mercado por el hecho de que ya hay temor de que avance con la dolarización rápidamente sin tener las condiciones mínimas para hacerlo. Bueno, temor hay porque la situación es realmente muy mala, ¿no? Yo creo que en eso tiene razón Massa. Estamos en el peor momento, ¿no? Hemos perdido 17.000 palos de exportaciones, tenemos en 9 meses, tenemos 6.300 millones de dólares de déficit comercial externo, y eso que ha sido un invierno benigno con la importación de energía. Perdimos un punto y medio fácil de recaudación tributaria justamente por la falta de exportaciones y por la caída. Bueno, tenemos una curiosidad histórica en la Argentina, que el primer rubro de importación, repito, es el poroto de soja, Claro. con 4.200 millones de dólares, ¿no? Porque se importa por admisión temporaria para ocupar el sector de la capacidad ociosa de las plantas de molienda. O sea, es una situación que evidentemente está llena de incertidumbres y que va a seguir así porque, eh, digamos, independiente, digamos, yo por lo que veo en el equipo de Milei tampoco está claro cómo van a ser las cosas. Hay varias facciones que no se hablan muy bien entre ellas.
Bueno, Melconian de alguna manera desplazó a los otros economistas que trabajaban para Juntos por el Cambio y se quedó solo, o bastante solo. Hoy lo he vuelto a ver a Lacunza dando vuelta por ahí, pero eso no quiere decir que tengan el poder de llegada a Patricia Bullrich que tiene Melconian. Y bueno, y Massa está haciendo lo que tiene que hacer, que es llegar al 22, aunque sea con muletas y arrastrándose. Ujú. Entonces, claro que hay incertidumbre, porque Milei se porta como un chico malo, el coloquio de ideas, le hace un contracoloquio, en fin, claro, es todo incertidumbre, ¿no? No llueve, el niño no viene, con lo cual no sé de qué vamos a vivir de ahora hasta marzo en materia de exportaciones, porque francamente la soja se terminó, está el dólar vaca muerta, que hoy le produjo al Banco Central algunos ingresos, pero de ninguna manera son lo que eran los ingresos cuando entraba el dólar soja, ¿no? O sea, estamos en el reino de la incertidumbre, ¿no? No puede ser más compleja la situación. Ujú. Eso no quiere decir que estemos desesperados y que tengamos que salir corriendo a buscar los depósitos en los bancos. Nada de eso. Yo creo que lo que hay que hacer es lo más frío posible, ¿no? Aparte, no nos olvidemos, el voto del 13 de agosto fue un voto de gente muy caliente. Ahora ya con los debates y demás, y las mentes se empiezan a enfriar un poco más, a pensar más el voto, el famoso voto razonado, que todo el mundo dice que es muy poco, pero bueno, es mejor que haya algo de voto razonado. Pero bueno, si no se sabe bien de dónde va a salir esa famosa dolarización, queda abierto el espacio de cuál va a ser la política cambiaria. Nadie dice bien cómo va a ser el paso de la motosierra por el déficit fiscal. Hoy tenemos prácticamente 2 puntos y largos de déficit fiscal operativo, más el déficit fiscal del financiero. Ujú. Bueno, sabemos que hay que cortar, pero también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, los gastos tributarios, lo que se llaman presupuestariamente los gastos tributarios, que son los distintos subsidios que se le dan a distintos sectores económicos y demás, son 2,48 del PBI. Después sabemos que los subsidios económicos que salen por energía y transporte y agua son otros 2 puntos largos del PBI. Sabemos que hay 0,8 de déficit de empresas públicas, o sea, sabemos dónde hay que cortar, pero hay muchas cosas que están concedidas Claro. por leyes que tienen duración en el tiempo, que generan derechos adquiridos. O sea, motosierra, es muy difícil pensar en una motosierra. Yo diría que es más bien labor de orfebre, de saber bien, digamos, que no nos salga más cara la montura que el caballo, ¿no? O sea, Hmm. eh, todo eso me parece que genera mucha incertidumbre en todos los tomadores de decisión. Y bueno, la actitud de la gente en la Argentina ya sabemos, cuando el dólar empieza a subir nadie vende. Claro. Así que desaparece la oferta y puede subir hasta cualquier número, porque no hay oferta. Jorge, hace un tiempo atrás cuando le preguntaban a los economistas, la mayoría decía no hay riesgo hiperinflacionario en la Argentina. ¿Hoy cómo está la cosa? Yo no creo que haya riesgo hiperinflacionario. La base monetaria no pasa de 4 puntos del PBI. La gente, hay 37 billones de pesos en depósitos, de los cuales 7 billones son del Estado, son de alguna rama del sector público, nacional, provincial, municipal. Mm. Eh, eh, es muy difícil pensar que vaya la gente a correr a sacar 37 billones de pesos para comprar dólares, porque no hay 37 billones de dólares del equivalente Claro. tendrían que comprarlo a un precio de 4.000, 5.000 pesos por dólar. O sea, yo no veo un riesgo hiperinflacionario, veo una inflación muy alta, veo recesión fuerte, veo graves inconvenientes para la importación y por consiguiente graves inconvenientes sectoriales, como el que hablaban ustedes recién de la salud, el abastecimiento de insumos críticos. Veo eso. Y además, para que haya una hiperinflación, los que tienen que correr son los bancos.
porque la hiperinflación no las hace los Indaramos. Así que yo creo que es evidente de que no estamos ante un escenario hiperinflacionario. Ni el déficit es tan catastrófico, ni hay tanta liquidez como para correr por dólares. Además, no se pueden comprar dólares salvo comprarlos en el blue. Y para comprar en el blue, que es un mercado chico, tenemos que encontrar oferta de dólares. ¿Y dónde está la oferta de dólares? ¿Quién vende dólares cuando está subiendo? Entonces, la hipótesis de la hiperinflación no reúne las más mínimas condiciones hoy día. Lo que sí hay es una inflación alta y probablemente sostenidamente alta, marcada por una fuerte incertidumbre, que tiene además dos agregados muy importantes. Uno es si la situación se resuelve el 22 en la primera vuelta o en la segunda. Esa es una primera incertidumbre. Segunda incertidumbre, ¿cómo será la transición? Va a ser una transición, supongamos que no gane Massa. Va a ser una transición colaborativa, va a estar preparado todo de parte del que gane para realmente asumir el 10 de diciembre con el plan completo. En el interín, ¿qué le va a pedir el que gane a Massa que haga? Porque parte del laburo lo va a tener que hacer Massa, si es que pierde. Claro. Entonces realmente la mezcla de incertidumbres es muy fuerte, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Está bien. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Espero haberlos ayudado. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, el panorama económico muy complejo, con muchos focos concurrentes de incertidumbre, pero bueno, nos decía Jorge Ingaramo, ya nos contentamos con que nos digan que no es hiperinflacionario, ¿no? Pero todo lo que describió después. Claro, es una situación muy compleja, con alta inflación, con una recesión fuerte, pero además, si le sumamos a la incertidumbre política las otras incertidumbres que tiene el país, como por ejemplo lo que está pasando con las proyecciones del campo, de la cosecha, ¿no? Que se estaba esperando un régimen de lluvias muy distinto y eso no está ocurriendo, con lo cual allí se genera otro foco de incertidumbre. ¿Cuál va a ser la cosecha y cuáles van a ser los dólares generados por esa cosecha? Que de todos modos va a estar a partir de abril. Claro, hay que llegar a abril. Hay que llegar a abril, el tema, ¿no? Bueno, falta el trimestre más un cuatrimestre más. Un montón. Es un montón. En este país. Bueno,